Bienvenidos chicos a un nuevo video. El día de hoy les voy a explicar cómo ocurre la replicación del ADN en las bacterias. Entonces, recordemos que las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas. Estas tienen una extraordinaria capacidad de adaptación a las diferentes condiciones ambientales. Toda la información genética esencial para la vida de la bacteria está contenida en una única molécula de ADN de doble cadena. Esta es circular y cerrada, y a ella nos podemos referir como cromosoma bacteriano. Muchas bacterias poseen además ADN extracromosómico. También es circular y cerrado, y lo denominamos ADN plasmídico porque se contiene en estructuras llamadas plásmidos. Estos portan información génica para una gran variedad de funciones que no son esenciales para la célula en condiciones normales de crecimiento. Listo, entonces, para comenzar, vamos a tener un breve repaso por la estructura del ADN. Recordemos que este está conformado por los nucleótidos. Los nucleótidos que son la unión de un grupo fosfato con la desoxirribosa y con alguna base nitrogenada, ya sea guanina, timina, adenina o citosina. Entonces, estas bases se van a unir unas a otras por medio de puentes de hidrógeno. En el caso de la timina y la adenina se van a unir con dos puentes y en el caso de la citosina y la guanina se van a unir por tres puentes. Esta unión en puentes de hidrógeno es lo que hace que el ADN se estructure de esa forma característica helicoidal. Para que esto pueda ocurrir, para que las bases se puedan unir mediante los puentes de hidrógeno, es necesario que cambie la estructura espacial o la orientación espacial de ellas. Entonces, por eso vamos a empezar a hablar de que el ADN tiene dos cadenas antiparalelas, una que va en sentido 3', 5' y otra que va en sentido 5', 3'. ¿Por qué? Para que se puedan unir estas bases nitrogenadas. Listo, entonces ahora sí vamos a poder hablar de qué es la replicación del ADN bacteriano. Entonces, para empezar, entendemos que este es un proceso que van a hacer las bacterias para poder sintetizar nuevo ADN y dar origen a otras bacterias. Entonces, este es un proceso semiconservativo. Esto significa que cada cadena de la doble hélice del ADN funciona como un molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Este proceso nos lleva de una molécula de inicio a dos moléculas hijas, en las que cada nueva doble hélice va a contener una cadena nueva y una cadena vieja. Este proceso es necesario para las células y lo tienen que hacer muy rápidamente y con muy pocos errores para no arriesgarse a generar mutaciones. Para ello, ellas van a utilizar una gran variedad de enzimas y proteínas que van a trabajar en conjunto para asegurar que la replicación sea exitosa. Listo, entonces, esquemáticamente hablando, podríamos decir que la replicación del ADN se va a dividir en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. En cada una de ellas van a intervenir un conjunto de enzimas que trataré de explicar lo más sencillamente posible para que me comprendan. Entonces, veamos cómo va esto. Bueno, entonces vemos que la iniciación es, digamos, el comienzo de la replicación. ¿En dónde ocurre esto? Pues la mayoría de bacterias tienen un origen de replicación, uno solito. Este origen, digamos que a veces se reconoce por la secuencia, ya que puede contener en mayor medida solo pares de bases de adenina y timina. ¿Por qué? Porque estas están unidas solo por dos puentes de hidrógeno. Entonces, para la helicasa, que es la enzima encargada de romper los puentes de hidrógeno, va a ser más fácil romper dos que tres, como en el caso de la citosina y la guanina. Pero pues en el origen también puede haber de este tipo de bases. Entonces, cuando la helicasa empieza a romper estos puentes de hidrógeno, va a formar lo que se conoce como horquillas de replicación. Entonces, estas horquillas pueden empezar a correr, si es unidireccional la replicación, hacia un solo lado, y si es bidireccional, va a recorrer hacia los dos lados, como lo podemos apreciar en la imagen, formando lo que se conoce como la burbuja de replicación. Entonces, como les dije, la helicasa se encarga de empezar a romper los puentes de hidrógeno
Y cuando ella hace esto, aparecen otras proteínas que se llaman proteínas de unión a cadenas sencillas que van a cubrir las cadenas de ADN separadas cerca de la horquilla de replicación, impidiendo que éstas se vuelvan a unir, formando otra vez la doble hélice. Antes de continuar con el siguiente paso, es importante mencionar a la topoisomerasa, que, al igual que a las proteínas de unión a cadena sencilla, se encarga de mantener estable la estructura de la doble hélice, impidiendo que se vuelva a formar por delante de la horquilla de replicación. Ahora sí podemos empezar a hablar de la elongación. Esta consiste en avanzar por la horquilla de replicación agregando los nucleótidos siguiendo el orden establecido por las reglas de complementariedad, es decir, adenina con timina, citosina con guanina y así. Entonces, en esta etapa va a participar la ADN polimerasa 3. Todas las polimerasas tienen una característica y es que van agregando los nucleótidos, pero lo hacen en dirección 5' a 3'. Entonces ya vemos en qué afecta esto el proceso. Y además de ello, requieren de una cadena de ADN molde, que se conoce como cebador o primer. Entonces ya explicamos eso. Entonces, lo primero que va a suceder en esta parte es que una vez que la helicasa haya separado las cadenas de ADN, va a aparecer algo, va a aparecer otra enzima que se llama primasa. La primasa es la que se encarga de realizar un tipo de cebador o primer de ARN. Este es un segmento corto que tiene de 5 a 10 nucleótidos y va a proporcionar el anclaje a la ADN polimerasa 3 para que ésta pueda empezar a añadir los nucleótidos. Pero entonces aquí nos va a aparecer un problema. Como las cadenas de ADN son antiparalelas y como la polimerasa solo puede añadir nucleótidos en dirección 5' a 3', porque necesita anclarse a un OH que se encuentra libre en el extremo 3', como si le sirviera como a tipo de gancho para poder trabajar, se va a formar lo que conocemos como cadena líder y como cadena rezagada. Veamos. Bueno, entonces mucha atención porque esta es la parte más complicada. Hablamos entonces de cadena líder y cadena rezagada. ¿Qué pasa con la cadena líder? La cadena líder, digamos que sigue la misma dirección que la horquilla de replicación. ¿Por qué? Si apreciamos en la parte de arriba, la línea gris representa la cadena molde. ¿Sí? Va en sentido 3' a 5'. Entonces, la nueva cadena de ADN que hay que hacer tiene que ir en sentido 5' a 3'. La polimerasa 3 trabaja en este sentido, 5' a 3', recuerden. Entonces, la primasa pone un cebador y simplemente llega a la polimerasa 3 y empieza a trabajar ahí, sentido 5' a 3', colocando los nucleótidos fácilmente, porque recuerden que necesita de ese OH libre para poder trabajar, ¿sí? Para anclarse ahí. Mientras que, ¿qué pasa abajo? Abajo vemos que la cadena molde, es decir, la línea gris, va en sentido 5' a 3'. Entonces, la cadena nueva que hay que hacer, la que es la que se pinta con color azul, va de sentido 3' a 5'. En este sentido no puede trabajar la polimerasa 3. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Em, es como si la polimerasa trabajara en reversa, así que hay que poner un primer o un cebador y ella va a trabajar en el sentido 5' a 3'. Entonces hace ese pedacito. Cuando la helicasa abre un poco más la hebra de ADN, entonces allá se va otra primasa a colocar a otro cebador y para que pueda la polimerasa ponerla en sentido 5' a 3'. Entonces ella va haciendo como de a pedacitos. Estos pedacitos se van a denominar fragmentos de Okazaki, como lo podemos apreciar ahí. Listo chicos, entonces ahora qué pasa. El proceso va a continuar en ambas direcciones de las horquillas. Recuerden que les dije que el proceso es bidireccional. Entonces ese proceso va a continuar y a continuar hasta que digamos que los cebadores de ARN tienen que ser eliminados, tienen que ser reemplazados por ADN. ¿Quién hace esto? El ADN polimerasa 1 va a sustituir esos fragmentos por ADN. Pero entonces, ¿qué pasa? La ADN polimerasa no va a poder, digamos, unir entre fragmentos de Okazaki. Entonces aquí va a actuar la ADN ligasa. Ella va a sellar las brechas entre los fragmentos del ADN. Entonces aquí ya, ¿qué pasa? Se da la terminación. La terminación se da luego de que ambas horquillas de replicación atraviesen la mitad del cromosoma en direcciones opuestas.
Se van a encontrar en la región terminal del genoma y ahí va a haber unas secuencias de ADN que van a bloquear el avance de las horquillas. Y aquí ya se asegura que ha terminado la replicación del ADN. Entonces ahora voy a explicarles nuevamente, rápidamente, en un último esquema, cómo es que se da toda la replicación. Veamos. Listo, chicos, entonces recordemos rápidamente. Está el origen de replicación. Ahí se van a formar las horquillas de replicación. Como es bidireccionalmente la mayoría de veces, pues estas van a recorrer hacia ambos sentidos del cromosoma. Pero va a pasar, digamos, lo mismo en ambas partes. Entonces, primero llega la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno, llegan las proteínas de unión a cadena sencilla, llega la topoisomerasa para estabilizar, evitar que se vuelva, digamos, a plegar el ADN. Después llega la primasa y empieza a colocar los cebadores de ARN. Recordemos que estos son necesarios para que la ADN polimerasa pueda trabajar. Por acción de la polimerasa se van a formar la cadena líder y la cadena rezagada. En la cadena líder, la polimerasa va a trabajar de forma continua. ¿Por qué? Porque lo puede hacer de 5' a 3', mientras que en la cadena rezagada debe trabajar como al contrario. Entonces aquí es necesario que se utilicen varios cebadores y trabajar por fragmentos. Estos fragmentos son los conocidos fragmentos de Okazaki. Después, cuando digamos se ha completado gran parte del proceso, va a llegar la ADN polimerasa para reemplazar a los cebadores de ARN. ¿Sí? Los reemplaza por ADN. ¿Qué pasa? La polimerasa 1 no puede pegar los fragmentos de Okazaki. Entonces aquí tiene que intervenir la ADN ligasa. Ella va como a completar la secuencia. Y listo. Finalmente, cuando las horquillas han recorrido, digamos, la mitad del cromosoma, o sea, ambas la mitad, llegan a un espacio donde hay moléculas que ya impiden la replicación. Entonces aquí se da por terminado el procedimiento. Entonces espero que el video les haya servido, les haya gustado y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.